Vamos a conversar con Raúl Sor sobre nuevamente lo que está ocurriendo, porque estamos siguiendo muy de cerca la situación entre Rusia y Ucrania. Hay una situación nueva que tiene que ver en torno al puerto de Odesa, tiene que ver con el término o el bloqueo a todo lo que es el transporte de granos. Y bueno, estas cosas empiezan a encrisparse cada vez más y queremos conversar con Raúl Sor de eso. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, están todos los factores que tú mencionaste y que son muy importantes. Ucrania parece que se está resignando a que no va a poder disponer del puerto de Odesa ni navegar por el Mar Negro, y ha señalado el presidente Zelensky que pueden tener otras vías para exportar sus granos, que sería por tierra, por ferrocarril, y hacerlo a través de, bajar por el Danubio o por distintos países de Europa del Este, lo cual naturalmente encarecería bastante el grano ucraniano. La forma más económica de hacerlo es como lo hacían ahora, principalmente desde Odesa, pero si eso les resulta vedado y después del ataque contra el puente que une a Crimea con Rusia, bueno, es posible que Rusia esté menos dispuesta a negociar. Pero hay un cambio muy fundamental en el plano militar. En forma creciente, Ucrania y sus aliados están diciendo que la contraofensiva no ha sido todo lo que ellos esperaban, que es más lenta, que es más difícil, que los rusos, que tienen mucha experiencia en este aspecto particular, que son las batallas defensivas, han creado un verdadero muro difícil, casi imposible de atravesar, con millares y millares de minas, que los rusos tuvieron minas antipersonales y especialmente antivehículos, antitanques, que tuvieron bastante tiempo para colocar, y con una serie de otros obstáculos, vallas, que restringen de manera muy significativa la posibilidad de avance de las tropas ucranianas, y esto agravado para los ucranianos con la absoluta superioridad aérea que tiene Rusia sobre Ucrania. Es decir, Rusia dispone de estos helicópteros de ataque que son muy eficaces contra la infantería, y pese a que Ucrania ha recibido una cantidad importante de misiles antiaéreos de diversos tipos, de todas maneras Rusia puede explotar esa superioridad, además con aviones de combate, cosa que hasta el momento Ucrania no tiene, y Rusia se ha ido preparando para grandes batallas defensivas, y parece, todas las informaciones que se reciben, tanto por parte de Ucrania y sus aliados, como por parte de Rusia, que hay una gran movilización de tropas rusas, hasta 100.000 soldados, lo cual para estos frentes de combate es enorme. En el norte, en el frente norte, donde están confrontados Rusia y Ucrania, y principalmente los ucranianos están concentrados en el sur, de manera que se está, la niebla que cubre los frentes de combate es espesa, pero hay evidencia creciente que los rusos preparan una contraofensiva, contra la ofensiva ucraniana. Oye, sobre eso te iba a decir, mira, lo que se está mostrando, Ucrania es uno de los países, si no uno de los más grandes exportadores de grano que deben haber en el mundo, y entiendo que una de las cosas que ha generado este escalamiento es que, están incapacitados de poder tener acceso a los puertos y tener acceso a distribuir lo que es una de sus... es el equivalente al cobre nuestro, digamos. Una de las cosas más importantes para Ucrania es la enorme distribución que tiene de grano alrededor de Europa. Efectivamente, y es clave, vital para la economía ucraniana, y por lo tanto el cierre del puerto de Odesa, que de hecho estaba abierto gracias a un acuerdo con Rusia, pero en la medida que Rusia despliega submarinos y
buques de guerra a una distancia más prudente ahora, pero que de todas maneras pueden negarle el acceso a los buques cargueros que llevan grano ucraniano. De manera que, y el atentado contra el puente de Kerch, sí, reciente, que era uno de los vínculos principales entre Rusia y la península de Crimea, bueno, eso también ha agravado la situación, aunque Putin ha dicho que no es un factor determinante, que esto lo habían planificado de antes, pero claro, hoy día también en represalia por ese ataque, Odessa, que es un puerto de extraordinaria belleza y absolutamente estratégico, también sufrió ataques por parte de Rusia. Y lo que uno comienza a observar, Fernando, y esto yo lo encuentro indicativo, es que está cambiando el lenguaje de los ucranianos. Es decir, en forma creciente ellos están diciendo, sí, esto resultó más difícil de lo que nosotros esperábamos, es cierto, nuestra contraofensiva es más lenta, y a su vez los rusos están tomando un lenguaje más confiado y decir, bueno, esto tomará el tiempo que tome, pero de alguna manera tenemos certeza que en esto podemos vencer. Y algunos de los aliados de Ucrania están comenzando a tener dudas. Cuando uno lee algunos de los informes reservados que trascienden, bueno, hay preocupación en Occidente, porque en toda guerra siempre existe un fenómeno, Fernando, y lo sabemos muy bien, y es la fatiga. Es decir, sí, los soldados se fatigan, la opinión pública se fatiga. Llega un momento en que dicen, bueno, ¿por qué hablan tanto de esto? Y más aún, el público, me refiero a la opinión pública en los países europeos, cuando ven un envío masivo de ayuda a Ucrania y simultáneamente ven grandes cortes en los presupuestos para el gasto doméstico, bueno, tarde o temprano comienzan a surgir preguntas y la solidaridad se puede ir socavando. De manera que esto tampoco, aunque la guerra se pudiera estancar, esto puede continuar mucho tiempo. Y ya lo hablábamos el otro día. Es decir, Rusia tiene mejores condiciones para resistir esta guerra y mantenerla. Rusia está mucho menos afectada que Ucrania. El territorio ucraniano, el que ha sido invadido, no Rusia, y de manera que Rusia puede esperar, tiene mucho más espacio de maniobra en términos de tiempo, y Ucrania es la que tiene el apuro, y la estaban apurando cada vez más a que lanzara la contraofensiva, y en la medida que esta no está dando los resultados esperados y se advierte la posibilidad de una ofensiva rusa, bueno, esto podría llevar, y también han crecido las voces que dicen hay que llegar a una salida negociada. Bueno, a medida que crezca la presión por una salida negociada, sabemos que en todos los conflictos se aceleran las ofensivas y cada cual trata de ganar las mejores posiciones para llegar a la tabla de negociación. Y puede que Rusia esté creando las condiciones con esta ofensiva que se vislumbra para poderse sentar a una mesa y decir, bueno, nosotros, por cierto, la península queda en nuestras manos, Crimea, y el resto, buena parte del territorio del este de Ucrania, que está poblado por rusos, va también a quedar en nuestras manos. Y por primera vez, un alto funcionario del gobierno ucraniano ha dicho, bueno, podríamos considerar, si se nos permite ingresar a la OTAN, esa sería la condición que plantea Ucrania, si pudiéramos, y no la plantea oficialmente, la plantea por un alto exfuncionario, debía haber dicho eso, muy importante, pero es un vocero oficioso, dice, bueno, estamos viendo condiciones para sentarnos a la mesa. Y eso, a mí, me señala que hay nerviosismo en Ucrania. No, hay otro punto que te quería preguntar sobre eso, porque dentro de los informes que tú has dado sobre todo lo que ha ocurrido desde la invasión rusa, estaba sobre todo muy fuerte el tema de la asistencia de Occidente a Ucrania a través de todo lo que significa material bélico, desde los aviones, etc. Pero claro, y yo tiendo a pensar, y te lo pregunto,
que si es que de repente las expectativas empiezan a ponerse cada vez más grises y más... no sé si es que los países que estaban proveyendo todo este material en las dimensiones que lo estaban proveyendo, no sé, van a seguir dando material que eventualmente va a tener como resultado o que lo adquieren los rusos en batalla o quedan destrozados. Entonces, yo supongo que tú alimentas y sigues alimentando muchos de los insumos bélicos cuando empiezas a ver de que te están sirviendo y que están llegando a una situación mejorada respecto de antes. Pero si es que eventualmente tú empiezas a sentir que una debilidad en tu posición y tu adversario, tu enemigo, empieza a sentirse más poderoso, ¿por qué le vas a estar dando más armas? Bueno, tú pones ahí un punto fundamental. Y otro síntoma de debilidad de parte de Occidente y hacia Ucrania es que Estados Unidos autorizó y ha transferido bombas de racimo a Ucrania. Esto tiene un costo político para Estados Unidos. Hay más de 110 países que han firmado una convención contra las bombas de racimo, que, como lo hemos conversado en otras oportunidades, contienen submunición que se dispersa y que una vez que terminan los conflictos son muy difíciles de eliminar y causan muchas víctimas. Además, es un arma que, digamos, no discrimina y en un área, sin duda, va a afectar a muchos inocentes. Y el hecho que Estados Unidos haya asumido la responsabilidad de transferir estas armas, que, como te digo, están prohibidas por la mayoría de los países miembros de Naciones Unidas, me habla de nerviosismo que está sintiendo también Estados Unidos con la falta de éxito, digámoslo así, de esta contraofensiva ucraniana. Esto tiene algunos signos de una situación desesperada para Occidente y bueno, vamos tirando toda la carne a la parrilla, es una metáfora para decir, empecemos a utilizar armas que no son las más recomendables, que ya hay bastante oposición, que Estados Unidos paga un precio político por transferirla y sin embargo lo hace. Y eso también te habla de una situación de debilidad relativa, no de un ejército que está avanzando, que está consolidando sus posiciones. De hecho, Ucrania ha podido avanzar, ha ganado algunas posiciones, pero son mínimas, absolutamente mínimas en relación al frente de combate. Y si los rusos han logrado, como se señala, amasar 100.000 soldados frescos para lanzar a un campo de batalla, bueno, eso es... Ucrania va a tener que redistribuir sus fuerzas y se expone a una derrota. Y si ello ocurre, cambia completamente el tablero. Bueno, vamos a seguir, por cierto, monitoreando todo esto en tus despachos, Raúl, pero esto ha tenido de pics y bajas por lado y lado desde que partimos. Estamos en este momento en la baja ucraniana, como tú lo estás señalando, da la impresión que la contraofensiva ucraniana, que en un momento dado se aplaudió tanto por parte de los países que están apoyándola, no ha dado ningún resultado y Rusia sigue siendo el que eventualmente tiene la última palabra. Exacto, bueno, hay que tener en cuenta que son fuerzas muy dispares. Muy dispares. Rusia es un país infinitamente más poderoso militarmente que Ucrania, es decir, si no fuera por la ayuda que le brinda Occidente, Ucrania habría sido barrida en muchos frentes ya. Bueno, seguimos interesados, por cierto, de informar sobre estas situaciones en el futuro. Muchas gracias, Raúl. Que te vaya bien. Chao. Hasta mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.